Existe una crisis de salud mental en nuestros niños y jóvenes. Debemos tomar acciones para prevenir consecuencias devastadoras, pues está en peligro nuestro futuro. Es nuestro deber protegerlos. ¿Qué soluciones recomienda para mitigar y resolver esta crisis? Algunas propuestas son: establecer un programa de salud mental en las escuelas de Puerto Rico. Revisar los currículos de las disciplinas profesionales en áreas psicosociales para que incluyan contenido en el manejo de salud mental pediátrica. Establecer políticas públicas para que todos los involucrados con población pediátricas tengan entrenamiento en cuidados enfocados en trauma. Desarrollar cursos e iniciativas para padres en el tema de desarrollo emocional saludable. Revisar y proponer enmiendas a las leyes de confidencialidad y autorización para servicios de salud mental para menores de edad. Incluir en el currículo escolar los temas: diversidad, igualdad, inclusividad, tolerancia y manejo de emociones. Solicitar e implementar en Puerto Rico el programa Pediatric Mental Health Care Access de HRSA. A continuación, observe datos relevantes a la salud mental de nuestros jóvenes. El homicidio y el suicidio se asocian a la falta de tolerancia, falta de inclusión, la soledad, la violencia y el abuso. Estas estadísticas son hasta el 2020 y se prevé que empeorarán. El acoso escolar contribuye significativamente a estas causas de muerte que se hacen más prevalentes en la adolescencia. Consulta Juvenil es una encuesta donde participan estudiantes del 7º al 12º grado. Al analizar las respuestas de los participantes durante el 2018 al 2019, entre sus resultados se destacan los siguientes hallazgos. 4 de cada 10 jóvenes reportó haber sufrido por acoso escolar por lo menos una vez en su vida. Estas son las causas de acoso que identifican los jóvenes participantes de esta encuesta. El acoso o bullying puede tener impactos negativos en la salud mental y consecuencias en el aprovechamiento escolar de los jóvenes. El Sistema de Vigilancia de Conductas de Riesgo Juvenil, YRBSS, es un conjunto de encuestas que rastrean los comportamientos que pueden conducir a un impacto negativo en la salud de los estudiantes de 9º a 12º grado. Se destaca que el 36% de los estudiantes que participaron en la encuesta seleccionaron sentirse triste o desesperanzado casi todos los días. El 9,2% consideró seriamente suicidarse. Y el 9,9% intentó suicidarse una o más veces. La crisis nos alerta de la necesidad de tomar acciones con urgencia. Nuestro futuro está en serio peligro. ¿Qué ofrece usted y su equipo como alternativas para atender esta crisis? Como médico primario aportamos cuando evaluamos a los pacientes pediátricos, identificamos condiciones de salud mental y le ofrecemos alternativas para manejarlas. Bienvenidos a la serie de conferencias. Identificando y manejando condiciones comunes de salud mental pediátricas. La conferencia de hoy es en el tema de identificando y manejando conductas de alto riesgo en la población pediátrica. El propósito de esta serie es proveer recomendaciones para médicos primarios en la identificación, manejo y referido apropiado de condiciones de salud mental comunes en la población pediátrica. Estas conferencias son auspiciadas con una propuesta de la Academia Americana de Pediatría y el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Buenas noches a todos. Soy Angélica de Jesús, presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Además nos acompaña la doctora Cindy Calderón, directora ejecutiva del capítulo, y Cindy Yara, asistente del capítulo, quienes nos ofrecerán asistencia técnica durante la sesión. En la noche de hoy tendremos nuestra cuarta y última sesión de la serie de conferencias sobre la identificación y el manejo de condiciones de salud mental pediátrica. Gracias a todos los que nos están acompañando nuevamente hoy, a los que se conectan por primera vez durante el día de hoy, bienvenidos. Como hemos mencionado en las sesiones previas, el propósito de esta serie de conferencias es proveer a los pediatras y médicos que atienden pacientes pediátricos conocimiento y destreza sobre cómo identificar, manejar y referir apropiadamente pacientes pediátricos con condiciones de salud mental comunes. Las sesiones previas sobre trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, así como identificar y manejar las crisis emocionales, estuvieron fantásticas. Y en la noche de hoy nos honra cerrar esta serie de conferencias nuevamente con la doctora Karen Martínez, con la conferencia de identificación y manejo de conductas de alto riesgo. La doctora Martínez, como la conocemos, nuestra gran aliada del
capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría, es psiquiatra de niños y adolescentes en San Juan, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de Puerto Rico. Además es profesora asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde dirige el Departamento de Psiquiatría y el Centro de Estudios del Miedo y la Ansiedad. De igual forma, la doctora Martínez dirige la Maestría de Investigación Clínica y Translacional, de la cual fue producto y es investigadora principal de un grant del NIH que estudia el perfil epigenético de microbiota del estrés prenatal asociado al huracán María. Asimismo, está activo en varias organizaciones profesionales, tales como la Asociación de Ansiedad y Depresión, de la cual recientemente recibió un reconocimiento por su trabajo con el Grupo de Interés en Salud Mental de la Mujer y Multicultural, y es parte de la Junta de Directores de la Asociación de Ciencias Clínicas y Translacionales, el ACTS por sus siglas en inglés, siendo previamente su presidenta. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por su colaboración con los proyectos de nuestro capítulo y por su compromiso con la salud mental de nuestra población. Esperamos que esta conferencia también les sea de mucho provecho y que juntos continuemos apoyando a los niños y jóvenes que padecen de condiciones de salud mental en Puerto Rico. Adelante, doctora Martínez. Muchas gracias, doctora de Jesús. Y pues muy agradecida de poder estar aquí para darle cierre a este ciclo de conferencias que hemos tenido para ayudar a los proveedores de salud, médicos que atienden a nuestra población pediátrica en el tener algunas herramientas prácticas para manejar esta crisis de salud emocional, salud mental que estamos viendo en nuestra población pediátrica. Así que en la noche de hoy, pues vamos entonces a estar hablando de lo que son el manejo de conductas de alto riesgo en nuestra población pediátrica. Yo tengo alguna relación de consultoría con algunas compañías farmacéuticas, pero no vamos a estar presentando nada relacionado a esa información. Así que, ¿verdad? Lo que queremos discutir, ¿verdad? Los objetivos de la conferencia de hoy, pues es discutir pues, qué conductas de alto riesgo podemos encontrar en la población pediátrica. Así que vamos a hablar un poquito sobre todas estas conductas que quizás a los proveedores que trabajamos con población pediátrica, pues son las que más ansiedad nos causan a nosotros, porque son conductas donde nuestros niños, niñas y adolescentes pues se están poniendo a riesgo de consecuencias negativas, ya sea por conductas que pues, pueden poner su vida en riesgo o que puedan poner su salud en riesgo. Vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de planes de prevención y de manejo de crisis para atender esas conductas de alto riesgo en el consultorio pediátrico o en el consultorio de medicina de familia, medicina general. Sé que tenemos médicos de muchas diferentes especialidades. Y pues ver cuáles son esos recursos que tenemos disponibles cuando tenemos en nuestro consultorio algún niño, niña o adolescente que está presentando estas conductas de alto riesgo y pues nos toca a nosotros trabajarlas. Así que cuando estamos hablando de estas conductas de alto riesgo, pues estamos hablando de cualquier conducta, específicamente en la población pediátrica, que es lo que nos estamos enfocando, que aumente la probabilidad de consecuencias negativas. Así que pudiésemos estar hablando de conductas sexuales de riesgo, pudiésemos estar hablando de uso de cigarrillo, alcohol, sustancias con potencial adictivo y conductas de autolesión, incluyendo el suicidio. Pero quiero poner conductas de autolesión porque muchas veces lo que nos llega a nosotros, sobre todo ustedes que son médicos primarios, pues son niños o adolescentes que están teniendo algunas conductas de cortarse o hacerse daño como un método de manejo de emoción. Pero por supuesto, pues queremos hablar de el suicidio en el sentido de que nuestra meta es prevenir el suicidio, sobre todo en la población pediátrica. Así que pues ahí tenemos que hablar un poco, ¿verdad? Que sé que ya estuvimos hablando de esto en la sesión pasada, de qué son estas crisis de salud mental, porque estas conductas de alto riesgo, pues usualmente nos van a llegar a nosotros en el consultorio como esta crisis o este cambio agudo en el estado mental de este paciente pediátrico
que lleva entonces a esta expresión intensa de emociones, como pudiésemos entonces ver en algún paciente que nos llega con estas conductas de autolesión, o entonces en conductas, ya sea pues estas conductas de alto riesgo sexual, conducta de alto riesgo también pudiese ser el escaparse de la casa, el no seguir las reglas de la casa, no estar yendo a la escuela, y pues que estas conductas pueden presentar un peligro para ellos o para los otros. Así que pues nos vamos a estar enfocando un poco en cierta manera estamos como que esta última sesión pues queremos unir todo lo que hemos estado discutiendo en estas 4 sesiones. Así que algunas conductas o algunas condiciones donde pudiésemos ver estas conductas de alto riesgo, pues condiciones crónicas de salud mental como lo es los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar, pudiésemos ver y vemos mucho en nuestros niños y adolescentes que a veces la ansiedad es la que lleva a estas conductas de autolesión. Muchas veces cuando yo hablo con mis pacientes que están teniendo estas conductas de cortarse, lo que me hablan es que se sienten sobrecogidos o se sienten tanta ansiedad que necesitan como que canalizar esa emoción por algún lado y entonces el hacerse esa lesión o cortarse los ayuda a sentir que están canalizando esa enfermedad. Por supuesto, ¿verdad? El uso de sustancias y como hablamos, pues lo que más queremos prevenir que es esa conducta de suicidio o de autodaño. Cuando estamos hablando de estas condiciones crónicas de salud mental, agraciadamente en niños y adolescentes, no, a menos que usted sea un proveedor que esté viendo ya adolescentes tardíos, adultos jóvenes, que ahí sí, pues vamos entonces a ver que están comenzando estas condiciones crónicas de salud mental, tanto esquizofrenia como trastorno bipolar, en la etapa donde empiezan en la etapa universitaria, así que pudiésemos ver algún paciente de nosotros con conductas de alto riesgo porque están desorganizados, porque están respondiendo a estímulos internos, a alguna alucinación o alguna idea delirante, o que dentro del contexto de un episodio mánico, pues están hipersexuales, están tomando riesgo, están haciendo muchas actividades que les causa placer y que entonces pudiésemos ver esta manifestación en nuestro consultorio. Y pues también siempre me gusta hacer énfasis que el trauma en los niños y las manifestaciones de trastorno de estrés postraumático en niños a veces nos pueden dar unas conductas desorganizadas que pueden ser de alto riesgo. Y no olvidar nuestros pacientes que tengan discapacidad intelectual o trastorno de espectro de autismo, que a veces pueden tener algunas conductas que los ponen en riesgo porque no han podido continuar su rutina, hubo algún cambio en su rutina que los desorganiza y entonces los pueda llevar a alguna conducta agresiva o alguna conducta de sentirse que se tienen que defender o que están amenazados y que tienen que defenderse con alguna conducta violenta. Cuando estamos hablando de ansiedad, pues ya habíamos hablado un poco de esto cuando hablamos de ansiedad. Y pues no es que esto sea una conducta de alto riesgo, pero tiende a ser conductas que a veces pues no nos pudiesen llevar, si no son manejadas adecuadamente, a buscar otras maneras de manejar la ansiedad. Aquí ya hablamos un poco de cómo a veces el cortarse o el autolesionarse es una manera de tratar de canalizar esa ansiedad, pero otro de los aspectos que nos preocupa grandemente es el uso de sustancias y el buscar utilizar alguna sustancia para el manejo de la ansiedad. En adolescentes, sobre todo, nos va a preocupar el uso del alcohol como un ansiolítico, porque lo es. El alcohol es un ansiolítico, así que a veces adolescentes con ansiedad, pues cuando salen, utilizan el alcohol para sentirse menos ansiosos y entonces poder socializar, así que eso nos preocupa. Y pues también nos preocupa el uso de la marihuana o el cannabis, que pues una de las razones por las cuales a veces se indica el cannabis medicinal, o se dice que se indica porque realmente no tiene ninguna indicación médica para la ansiedad, pero pues que verdad que sabemos que hay gente que lo usa con esa indicación, así que pudiésemos tener adolescentes sobre todo que llegan a nuestros consultorios diciendo no, esto a mí me ayuda con mi ansiedad. Pero de nuevo, pues ni el alcohol, ni el cannabis, ni ninguna sustancia
que pudiese tener un potencial adictivo, realmente nos va a ayudar con el problema de ansiedad. Y pues por supuesto, pues cuando tenemos estos problemas de uso de sustancias, pues pudiésemos tener estas conductas de alto riesgo cuando tenemos nuestro paciente pediátrico que tenga alguna retirada de esa sustancia que está utilizando, cuando está intoxicado, y esas conductas de búsqueda de sustancia que sabemos que es parte de la misma patología del trastorno de uso de sustancias, que entonces puede llevarlo a conductas delictivas como robar o llevarse dinero de la casa o estar no siguiendo las reglas de la casa, salirse de la casa porque está en búsqueda de esta sustancia. Así que, sobre todo, cuando estamos hablando de conductas de alto riesgo, conductas difíciles de manejar en nuestros niños y adolescentes, es importante que nosotros tengamos en cuenta como proveedores de salud de la población pediátrica que la conducta en nuestros niños, niñas y adolescentes está mandando un mensaje. A veces un mensaje que ellos no nos pueden decir en palabras o no lo pueden poner en palabras, y pues es nuestro rol como proveedores pediátricos el tratar de entender qué es el mensaje que este niño, niña, adolescente me está tratando de mandar con esta conducta que es de alto riesgo. Sabemos que muchas veces nos causa mucha frustración, nos puede causar hasta coraje el saber que tenemos nuestro paciente que se está poniendo en riesgo, que está usando sustancia, que está haciendo estas conductas de alto riesgo, pero nuestro rol de nuevo es tratar de entender qué este niño o adolescente está tratando de comunicar con esta conducta de alto riesgo, es que hay ansiedad, es que hay alguna otra condición de salud mental, hay un trauma, está ocurriendo algo en el hogar, está ocurriendo algo en la casa que está llevándolo a tener que utilizar estas conductas para tratar de manejar lo que está ocurriendo, o simplemente hay un problema de poder manejar las emociones y se están utilizando estas conductas de alto riesgo para entonces manejar estas emociones. Sea como sea, aunque cause frustración, aunque cause coraje, pues ellos se están poniendo a riesgo y es nuestro rol como proveedor de ellos, de salud, el tratar de disminuir ese riesgo, prevenir que entonces la situación se complique más. Y agraciadamente estamos lidiando con un cerebro que está en desarrollo y que por lo tanto todavía tiene plasticidad para aprender nuevas conductas y dejar esas conductas de alto riesgo y entrar en conductas que sean más saludables. Ya se lo hablamos un poco. Y pues por supuesto también pudiésemos ver en niños que tienen trastornos disruptivos como déficit de atención, conducta oposicional desafiante, pudiésemos a veces ver conductas de alto riesgo tipo violencia o agresividad por la misma impulsividad. Muchas veces nuestros niños o adolescentes con déficit de atención no solamente son impulsivos motoramente, de que no sé, que se mueven rápido, son hiperactivos, a veces también vemos impulsividad emocional, que es pues lo que muchas veces hablamos de que, ¿verdad? Que los papás nos pueden describir como es que tiene la mecha corta o va de 0 a 100 en 2 segundos. Pues eso es parte de la manifestación del déficit de atención, que es esa impulsividad emocional que lleva a que reaccione impulsivamente y pudiese entonces llevar a tener una reacción de agresividad o de violencia que sea pues estas conductas de alto riesgo. Los niños que tienen conducta oposicional desafiante muchas veces no necesariamente son violentos agresivamente, usualmente eso es lo que nos ayuda a diferenciarlo, pero pudiese ser alguna, ¿verdad? A veces pues no quieren seguir las reglas, pueden entonces no querer seguir las reglas del hogar y eso pues pudiese ser una conducta de alto riesgo que vemos. Así que, ¿qué nosotros queremos hacer en esta parte, verdad? De nuevo, hablando pues un poco sobre la última sesión, estas conductas de alto riesgo pues son consideradas una crisis en el área de salud mental o psiquiátrica y nosotros lo que queremos es pues tratar de reducir esa conducta lo más posible, prevenir en que esto se convierta en una situación más crónica, ¿verdad? Y poder ayudarlo a resolver ese problema que están teniendo, eso que nos están tratando de comunicar a través de la conducta y proveer apoyo. Así que ¿verdad? Nosotros, esto pues son estrategias de lo que se llama primeros auxilios psicológicos, que
aquí en Puerto Rico estamos bien familiarizados con las estrategias de primeros auxilios psicológicos porque pues las estuvimos utilizando mucho pues con todo lo que hemos pasado de los diferentes desastres naturales, pero aquí pues si nos llega alguno de estos pacientes con alguna de estas conductas de alto riesgo, pues si en el momento está ocurriendo que hay una crisis, lo más importante es proveer apoyo a lograr que esa persona se calme emocionalmente y enfocarnos en resolver ese problema que tienen en el aquí y en el ahora, identificar, por supuesto, los recursos de apoyo. Muchas de las consultas que a mí me hacen mis colegas que no son psiquiatras de niños y adolescentes, es como que pues me llega este niño o adolescente de que pues se quiere hacer daño o se ha hecho daño o ha estado violento en la casa y la pregunta siempre es, pues yo debo de enviar una hospitalización psiquiátrica, esto pues es un niño que yo puedo enviar a la casa y pues la realidad es que no es una pregunta fácil de contestar porque es algo bien individual, uno tiene que evaluar pues realmente cuán a riesgo está ese niño o ese adolescente a que si regresa a su casa pues pudiese tener alguna de estas conductas y también pues tenemos que evaluar pues cuán buen es ese grupo de apoyo que tiene a su alrededor. Y vamos a ir un poquito más en detalle sobre recursos, estrategias concretas que podemos hacer, sobre todo en el contexto de suicidio y de autolesión, que es pues muchas veces lo que más dudas nos causa en términos de si esto es algo que amerita una hospitalización o si es algo que yo puedo manejar y esperar que entonces consiga una cita a nivel ambulatorio con un profesional de salud mental. Pero ustedes en sus consultorios con su población pediátrica, pues lo que vamos a hacer es cuando nos llegan ¿verdad? Estos pacientes con estas quejas de estas conductas de alto riesgo, pues asegurarnos que en el momento la persona no esté en crisis emocional, no tenga las emociones fuera de control y entonces enfocarnos en cuál es el problema que está llevando a estas conductas y vamos entonces a hacer un plan concreto para manejar esas preguntas. Así que, como les digo, si nos llega a la oficina y pues está agudamente en crisis, pues ya lo hablamos un poco en la sesión pasada, pero pues vamos a tratar de calmar a ese paciente, tratar de estabilizarlo y, ¿verdad? Si es un paciente que ya tiene historial psiquiátrico y utiliza algún medicamento que lo ayuda a estabilizarse, pues asegurar que lo tenga. Y pues de nuevo, identificar esas necesidades inmediatas. Y pues viene esta pregunta, ¿verdad? De ¿refiero a un hospital, refiero a un parcial o refiero, ¿verdad? A nivel ambulatorio. Y pues, como les dije, estas son las técnicas de primeros auxilios psicológicos que vamos a identificar esa necesidad principal, clarificar cuál es esa necesidad, hacer un plan de acción y actuar para llenar esa necesidad. Y pues bien importante, en niños y adolescentes nosotros tenemos el beneficio que casi siempre hay un cuidador, hay un padre, un tío, un abuelo, alguien que está con ese niño adolescente y pues siempre lo vamos a integrar en ese plan de acción de cómo vamos a trabajar con esas conductas de alto riesgo. Así que ya estuvimos hablando o escuchando un poco al principio en el video estuvimos hablando un poco sobre el asunto del suicidio en niños y adolescentes, que desgraciadamente pues es una de las causas principales de muerte en las poblaciones entre 5 a 24 años. Las poblaciones pediátricas, pues agraciadamente, pues no tienen muchas enfermedades que llevan a la mortalidad, así que pues mucha de la mortalidad que vemos es por accidente y pues desgraciadamente por suicidio. La mayoría de los casos de suicidios que ocurren en niños y adolescentes es porque tienen una condición de salud mental. La condición más común es depresión, que ¿verdad? Lo contestaron en el sentido de, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la población pediátrica en su totalidad, ya yo estaba viendo más o menos el pretest, pero en niños pequeños, o sea, en niños menores de 12 años, que era la pregunta, los suicidios tienden a ser más impulsivos.
Así que en niños menores de 12 años no necesariamente vemos síntomas depresivos. Muchas veces lo que vemos es un diagnóstico de déficit de atención y son causados por un coraje o a consecuencia de un evento impulsivo que los lleva a no tomar la decisión correcta. Así que me alegro que estemos discutiendo este punto, para que lo tengamos pues bien claro, que aunque cuando vemos la población pediátrica en su totalidad, o sea, niños, adolescentes y quizás pues hasta universitarios, pues sí, definitivamente la depresión es la condición que más se ve asociado con suicidio, pero cuando estamos hablando con niños pequeños, pues es usualmente algo impulsivo, lo cual pues nos da hasta más tristeza todavía, porque es como que sentimos que lo pudiésemos prevenir más y agraciadamente es extremadamente raro ver suicidios en niños menores de 12 años, pero pues como yo siempre digo, hasta un suicidio en esta edad es demasiado. En adolescentes, pues entonces lo vemos más asociado a baja autoestima, exceso de estrés, pérdida, falta de esperanza. Así que el primer paso para nosotros trabajar con estas conductas de alto riesgo, sobre todo el suicidio y pues las autolesiones, que es lo que quiero que ahora pues nos enfoquemos un poco más, porque es quizás como hablamos, como les hablé al principio, es la que más ansiedad nos causa a los proveedores de salud, de qué debemos hacer. Pues lo primero es entender el problema de suicidio en la comunidad, saber si en las comunidades que nosotros estamos tratando han habido suicidios en la población pediátrica, y pues entender un poco estos factores de riesgo que pueden llevar a conductas suicidas, los factores protectivos de la comunidad en la que yo estoy trabajando. Si yo estoy pensando en niños pequeños, ¿verdad? Menores de 12 años, y tengo una población que atiendo de muchos niños con déficit de atención, pues eso es algo que me debe de a mí decir, espérate, esto es un factor de riesgo en niños pequeños, tengo que estar quizás un poco más pendiente de la probabilidad de suicidio o autolesión en mi población. En cambio, si pues trabajo más con adolescentes y tienen alta prevalencia de depresión, pues entonces ahí pues me debería preocupar por, ¿verdad? Tener claro que esto es un factor de riesgo. Así que aquí tenemos la data hasta más o menos febrero del 2022 y si vemos pues en estos renglones de más arriba, pues nosotros en Puerto Rico hemos hecho un buen trabajo en tratar de mantener en cero esos suicidios desde el 2020 en la etapa de 10 a 14 años y ya pues de 15 a 19 pues ¿verdad? Agraciadamente, pues no son muchísimos casos, pero va subiendo y ya, pues, ¿verdad? En la etapa universitaria, pues vemos que tenemos más casos todavía. Así que, aunque en Puerto Rico hemos hecho un buen trabajo en prevención de suicidio, pues un suicidio en la población pediátrica es demasiado. Así que todavía, pues nos falta trabajo por hacer y por eso estamos aquí hoy, para entonces, pues, ver cómo nosotros todos podemos colaborar en prevenir el suicidio. Así que, ¿qué debemos saber de nuestros pacientes para poder prevenir el suicidio? Bien importante el historial psiquiátrico. Como hablamos, casi todos los suicidios se ven asociados con o déficit de atención impulsividad en niños y depresión en adolescentes. Así que tenemos que estar bien claros si estos pacientes que nosotros estamos atendiendo tienen algún historial psiquiátrico. Si hay historial familiar de intentos suicidio, el suicidio se ha visto que es hereditable no solamente por la condición psiquiátrica, sino la conducta como tal, así que tenemos que tener claro si con eso es lo que estamos trabajando. La exposición a violencia, pues ha sido también un factor de riesgo constatado de aumentar el riesgo suicida y pues de nuevo, desgraciadamente, nuestra niñez está bien expuesto a la violencia interpersonal, bullying en las escuelas. Así que sí sigue siendo algo que nos preocupa. El historial de eventos impulsivos o historial de conducta agresiva o disruptiva, historial de depresión, acceso a armas de fuego, porque pues la arma de fuego, agraciadamente en Puerto Rico, pues no es la primera causa de suicidio. La primera causa de suicidio en Puerto Rico es ahorcamiento, pero si hay acceso a armas de fuego, pues más probabilidad
tiene esta persona que intenta el suicidio de completarlo, así que por eso pues también es importante que nosotros sepamos si en las casas de nuestros pacientes hay armas de fuego. El bullying también se ha asociado con el aumento del riesgo de suicidio, haber tenido un rechazo, una pérdida aguda y pues el sentimiento de desesperanza. Otras señales de riesgo suicida es pues que abiertamente nuestro paciente me diga me quiero morir, prefiero estar muerto, que haya habido un cambio en el patrón de apetito o sueño, a veces se observan tristes o están aislados, muchas quejas de síntomas físicos, como habíamos hablado en la conferencia de ansiedad. Aquí en Puerto Rico nosotros tendemos a expresar nuestras emociones en el cuerpo, así que eso nos va a preocupar. Cambios en el progreso académico, un niño que sacaba buenas notas, de momento empieza a no entregar los trabajos, empieza a salir mal, que hable de la muerte o que deje de hablar del futuro, eso lo vemos mucho en los adolescentes, o que empiecen a regalar sus posesiones, eso también lo podemos ver en adolescentes. Así que ¿cómo, verdad? Vamos aquí ahora ya a las estrategias concretas. ¿Cómo nosotros podemos preguntar acerca del suicidio? Pues no se recomienda preguntar acerca del suicidio universalmente en niños menores de 12 años, porque es raro ver intentos suicidas o suicidios completados en menores de 12 años, y también no tenemos muy claro cuánto un niño, sobre todo menor de 10 años, tiene este concepto todavía de la muerte como algo final y de que el suicidio es terminar con su vida y eso es final. Así que a menos que sea un niño que tenga un factor de riesgo como la impulsividad, que esté bien expuesto a violencia, haya tenido bullying, problemas interpersonales, ¿verdad? Que tenga estos factores de riesgo, no se recomienda necesariamente hacer cernimiento de suicidio. Pero en niños de 12 años en adelante, como habíamos hablado anteriormente en la conferencia de depresión, sí se recomienda hacer cernimiento de depresión universalmente a todos nuestros adolescentes, y también pues entonces en esas preguntas de depresión debería incluirse alguna pregunta del suicidio. Habíamos hablado de usar el PHQ-9, que incluye la pregunta de suicidio, así que ahí estaríamos buscando. Pero por supuesto, muchos proveedores pediátricos me dicen, tremendo, hice el PHQ-9, me salió positivo a suicidio. ¿Y entonces ahora qué? Así que vamos a discutir eso, de qué es lo que concretamente vamos a hacer. Así que tenemos algunas herramientas, una de ellas pues es el Ask Suicide Screening, que se puede utilizar en niños de 10 años en adelante. Que eso pues, ¿verdad? También pues es de las preguntas que habíamos hecho, ¿verdad? Estaba pues, ¿verdad? El Ask como instrumento de suicidio, y también pues, ¿verdad? Que estos instrumentos de cernimiento pues se recomiendan por lo menos usualmente en mayores de 12 años, aunque se pudiese usar de 10 años en adelante. Y el Ask, vamos a verlo ahora, pero tiene unas preguntas bien básicas, que en las últimas semanas has deseado estar muerto, en las últimas semanas has sentido que tú o tu familia estarían mejor si tú estarías muerto, en la última semana has tenido pensamientos de hacerte daño, alguna vez has tratado de hacerte daño. Y si contesta que sí a cualquiera de estas preguntas o no quiere contestar, entonces se le pregunta, ¿estás pensando en hacerte daño ahora mismo? Así que, ¿verdad? Esta es la herramienta como tal. Es una herramienta bastante fácil, directa de hacer. Está validada para ser utilizada por cualquier tipo de profesional de la salud, así que se puede usar por ejemplo, el equipo de enfermería. Se ha hecho estudios de que los enfermeros pueden hacer este tipo de cernimiento. Así que ustedes pudiesen evaluar si trabajan en una clínica donde tienen un equipo que no son solo ustedes, pues quizás esto pues pudiese ser algo que lo implemente el enfermero, o si tienen un educador en salud, ¿verdad? O otro profesional de la salud que está con ustedes en la oficina. Lo mejor del instrumento, además de que es simple, directivo, está validado para ser utilizado por múltiples profesionales de salud, pues lo mejor que tiene es que
nos dice, ¿verdad? Nos guía, es bien directivo en decirnos cuándo tenemos que hacer algo y cuándo no. Así que si nos pregunta que sí a la pregunta 5, que es la pregunta de ¿estás pensando en hacerte daño ahora mismo? Pues ahí estamos en rojo, eso es riesgo alto y eso significa que necesita una evaluación de salud mental completa urgente. Así que ya eso entonces nos estaría llevando a que ese paciente hay que mandarlo a una sala de emergencia donde pudiese tener esa evaluación urgente de salud mental. Si nos contesta que sí a la 3 y la 4, pero no a la 5, pues quiere decir que sí ha tenido estas ideas de hacerse daño, pero que no es al momento. Y entonces aquí, pues sí sabemos que quizás va a necesitar, ¿verdad? O esta evaluación, o quizás nos va a tocar a nosotros ir un poquito más allá en ver qué otros factores de riesgo tiene, cuánto apoyo tiene en la familia, y entonces decidir si es un paciente que tiene muchos factores de riesgo y no nos sentimos muy seguros con el apoyo familiar, pues definitivamente entonces vamos a irnos a la segura y mandarlos al hospital o una evaluación en una sala de emergencia donde vaya a tener evaluación psiquiátrica, o si nos sentimos que la familia va a estar pendiente y no tiene tantos factores de riesgo, pues este quizás entonces sería el paciente que pudiésemos entonces enviar a una hospitalización parcial, o si ya tiene un psicólogo psiquiatra, pues entonces tratar de adelantar la cita con ese psicólogo psiquiatra. Si realmente nos contesta que en algún momento ha pensado en que sería mejor estar muerto, no que se, ¿verdad? No sé que se quitaría la vida, sino estas ideas pasivas de muerte, pues ahí pues el riesgo es mínimo. Siempre importante pues dar algún número de emergencia o de crisis, que vamos a hablar, ¿verdad? De esas líneas de crisis, y pues hablar sobre lo que está ocurriendo y cuándo nos preocuparía. Así que lo bueno del ASK es que pues quizás en ese momento uno se pone ansioso o nervioso de que tengo este paciente pediátrico diciéndome que está teniendo ideas de morirse, que se quiere morir, y el ASK como que nos ayuda a organizarnos, a hacer las preguntas que tengamos que hacer e inclusive poder decir como que estamos en rojo, vamos para el hospital, estamos en amarillo, pues podemos esperar quizás a la cita o podemos entonces irnos a un parcial, o estamos en verde, que significa voy a estar pendiente de este paciente, pero no necesita un tratamiento de emergencia de salud mental. También tenemos otro cuestionario que se llama el Brief Suicide Safety Assessment, que también se puede dar de 10 años en adelante. Y pues entonces como que va más en detalle, en términos pues de hacer unas preguntas más concretas, como por ejemplo en las últimas semanas has pensado en hacerte daño, cuándo has tenido estos pensamientos, con qué frecuencia, cuándo fue la última vez que lo tuviste. ¿Tienes un plan de cómo hacerte daño? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo haría? Y preguntas sobre el pasado. Este es un poco más completo, va un poco más en detalle. Así que esto pudiese ser una herramienta, pues, si nos sale pues en el Ask, nos sale en amarillo, pues que quizás nosotros no nos sentimos 100% seguros, queremos hacer preguntas un poco más en detalle para ver si lo tengo que mandar al hospital o podemos esperar a una cita ambulatoria, pues este sería un excelente como segundo paso después del ASK. Por supuesto, hablamos de ver si el papá es un buen recurso, así que también tenemos que entrevistar a ese padre, cuidador, madre, ¿verdad? La persona que esté a cargo. Y aquí, pues, ¿verdad? Tenemos algunas recomendaciones de cómo podemos hablar con ese cuidador. Importante dejarle saber a nuestro paciente que ya una vez nos hablan acerca de suicidio o conductas de alto riesgo, pues la confidencialidad se tiene que romper porque están en peligro y tenemos que hablar con sus papás. Así que les vamos a compartir, ¿verdad? Lo que nos dijo, les vamos a preguntar si es algo que ellos pues sabían. Siempre me sorprende que los papás ven ahí y dicen, ay, sí, él lleva hablando de eso hace tiempo y es como que, y no se te ocurrió buscar ayuda. Al igual que también me sorprende los papás que están completamente, nunca se lo sospecharon, nunca piensan que su hijo está teniendo conductas de alto riesgo, pero pues sabemos que ser padre es difícil y pues a veces pues es parte de lo que nos toca a nosotros trabajar con nuestras familias.
Le podemos preguntar si ha presentado esto antes para saber cuán a riesgo está. Y pues entonces le hacemos algunas preguntas acerca de su salud mental. ¿Ha estado triste? ¿Ha estado ansioso? ¿Es impulsivo? ¿Ha estado sin esperanza, irritable? ¿No disfruta lo que le gustaba hacer? ¿No quiere compartir con sus amistades? ¿Ha notado cambios en el apetito, sueño? ¿Está usando alguna sustancia controlada o alcohol? Bien importante, historial familiar. ¿Alguien en la familia o algún conocido se ha intentado suicidar? ¿Tiene algún arma o algo peligroso en su hogar? ¿Con quién usted entiende que es el adulto de confianza de su hijo? Y esta pregunta última yo siempre la encuentro clave, que es, ¿se siente cómodo de que su hijo va a estar seguro con usted en su casa? Ver, si yo tengo un papá que me dice, sí, yo voy a dormir con él, voy a estar con él ahí, y si noto cualquier cosa lo voy a llevar en sala de emergencia, uno pues más o menos conoce su familia, pero si un papá abiertamente me dice, yo no me siento cómodo, yo no creo que pueda estar seguro, pues entonces ahí pues eso nos apunta a pues entonces pues mejor vamos a mandarlo al hospital y que esta familia pues pueda entonces aprender a manejar esta condición. Los planes de seguridad, pues no es algo que se ha demostrado que disminuye realmente la probabilidad de un suicidio, pero ayuda en la conversación para uno como que tener una idea de cuán listo está este paciente y esta familia para poder manejar si estos pensamientos pues vuelven a ocurrir en el hogar. Así que le preguntamos al paciente qué vas a hacer si vuelves a tener esos pensamientos. Si los pacientes nos dicen, voy a hablar, ¿verdad? Si me dicen voy a hablar con mis papás, le voy a dejar saber a mis papás, ya ahí es como que, ok, pues estamos bien porque pues va a hablar. Pero pues, ¿verdad? A veces nos va a decir, pues voy a llamar a un amigo, voy a escribirme, voy a tomar un baño, voy a escuchar música, pues pudiese, ¿verdad? Eso por lo menos pues nos da un poquito de tranquilidad, pero tenemos pacientes que nos van a decir, ay, si me vuelve el pensamiento, yo no sé, yo quizás lo haga, quizás me haga daño. Pues ahí, pues de nuevo, ya entonces de amarillo, pues nos movemos más a rojo y empezamos a considerar que tenemos que mandarlo al hospital. ¿Cómo vas a asegurar que no tengas acceso a métodos con los cuales hacerte daño? Aquí, sobre todo, si no necesariamente estamos hablando de conducta suicida y estamos hablando de autodaño, pues entonces, ¿cómo, verdad? Que ese adolescente o ese niño, pero típicamente es un adolescente, se comprometa a entregarnos si tiene un perfilador de cejas, si tiene un sacapuntas, cualquier cosa que tenga con una navaja, que es con lo que se esté haciendo daño, pues que se comprometa que se lo va a entregar a los papás, que va a sacar todo lo que tiene en el cuarto. Yo he tenido pacientes con estas conductas de autodaño que a veces tienen múltiples objetos guardados a través de toda la casa con el cual poder hacerse daño. Así que pues de nuevo, si nos hablan de que sí, que nos lo van a entregar y todo, pues eso ya pues nos ayuda a sentirnos más cómodos en el amarillo. Si realmente nos dicen, no, yo no me puedo comprometer a entregar estas cosas o decir dónde están, pues nos movemos entonces un poco más al rojo. Y pues esta pregunta también me ayuda a saber dónde estamos, ¿verdad? ¿Qué tú necesitas para poder mantenerte a salvo? Y ahí yo he tenido algunos pacientes que me dicen, si yo estoy en mi casa solo, yo no estoy seguro que no voy a hacerlo. Y pues de nuevo, nos movimos a rojo. Mientras que tengo entonces otros pacientes que me dicen, no, yo valoro mucho mi futuro, valoro mis amistades, valoro mis papás. Y ahí entonces uno dice como que, ok, me siento más cómodo moviéndome al amarillo. ¿Qué destrezas nosotros le podemos enseñar a todos nuestros pacientes para prevenir el suicidio? O sea, que estamos hablando de prevención primaria. Y aquí, pues, sobre todo si ustedes son proveedores de salud que trabajan con Head Start, con escuelas, con cuido, con hogares, pues estos son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos dar para todos nuestros pacientes que los van a ayudar a prevenir que podamos caer en estas conductas de autolesión, conductas de alto riesgo. Así que conductas que nuestros niños necesitan aprender son destrezas de cómo manejar sus emociones, cómo yo identifico y expreso mis emociones. ¿Verdad? Bien impactante cuando nosotros vemos inclusive adultos que no pueden identificar exactamente cuál es la emoción que las están llevando a estas conductas de alto riesgo.
Así que es importante que implementemos algún tipo de programa para ayudar a nuestros niños adolescentes a que puedan identificar y expresar sus emociones verbalmente, no a través de la conducta. ¿Qué yo puedo hacer cuando tengo una emoción que es muy fuerte o una emoción que es muy difícil, que me duele mucho? Pues darle destrezas de cómo manejar esa emoción que no sea caer en esa conducta de alto riesgo, destrezas de control de los impulsos, como hablamos sobre todo en niños pequeños, esto es lo que nos puede llevar a suicidio, y pues de reducción de estrés o de manejo de estrés, porque muchas veces, sobre todo en adolescentes, esto es lo que nos puede llevar a estas conductas de alto riesgo. A nivel cognitivo, pues tenemos que ayudar a nuestros pacientes a autocalmarse, a que cuando tengan muchos pensamientos o se sientan sobrecogidos con las situaciones que tienen, que puedan calmar esos pensamientos, que puedan identificar los pensamientos negativos, ayudarlos a destrezas de cómo resolver el problema y tomar decisiones. Y en términos de conductas, pues cómo socializar. Muchos de los problemas que vemos que pueden llevar a estas conductas de alto riesgo pues vienen de estar aislados, no tener amistades o de bullying. Así que si tenemos buenas destrezas sociales, ¿verdad? Nuestros pacientes tienen buenas destrezas sociales, eso nos va a ayudar a prevenir estas conductas de alto riesgo. Y esto pues es un paso extremadamente importante que me preocupa mucho con todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico, de los tiempos que nuestras escuelas han estado cerradas, y es que el tener un sentido de pertenencia es algo que ayuda a prevenir estas conductas de alto riesgo. Así que si tenemos un niño o un adolescente que tiene este sentido de conexión con su comunidad, ya sea dentro de su familia, de su escuela, de otros grupos comunitarios, pero que se sienta conectado a algo, eso va a ser un factor protectivo. Y pues como ustedes saben, por todas estas situaciones que hemos pasado en Puerto Rico, las escuelas han estado cerradas, muchos de nuestros niños y adolescentes han perdido sus actividades extracurriculares. Durante la pandemia, pues obviamente todo paró y muchos de nuestros pacientes como que no han regresado a sus deportes, a sus actividades extracurriculares. Y lo bueno de tener pues todas estas diferentes oportunidades es que por lo menos en alguna de esas ambientes o contextos, pues ese niño, ese adolescente puede tener este sentido de pertenencia, este sentido de conexión, y eso pues nos va a llevar a poder prevenir estas conductas de alto riesgo. Así que pensar en cómo nosotros como proveedores de salud pediátricos pues podemos fomentar ese sentido de conexión entre ellos mismos, entre los pares, con los adultos en la vida de estos niños y adolescentes, o pues si estamos hablando pues de algún paciente que pues por diferentes razones pues no tiene esta conexión, pues pensar qué grupos de apoyo, en qué grupos de apoyo yo puedo pensar. Pues, por ejemplo, hay actividades como los Boys and Girls Club que tienen muchas actividades, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Del horario escolar y crean esa comunidad entre ellos mismos. Grupos así como los Boy Scouts, las Girl Scouts, que pues crean ese sentido de comunidad, pues a veces pues que si vemos que es uno de nuestros pacientes que está desconectado, que está bastante aislado, bastante solo, pues cómo nosotros podemos darle esa recomendación para que se conecte más con personas fuera, ¿verdad?, de su núcleo familiar. Y bien importante, necesitamos promover el diálogo acerca del suicidio. Antes existía el mito de que si uno habla del suicidio como que le pone la idea en la cabeza a las personas, y ese mito la literatura científica lo ha, ¿verdad? Lo ha desmentido ampliamente. Sabemos que si se habla del suicidio, la persona que esté considerando el suicidio tiene más probabilidades de hablar de que lo está pensando, y lo que queremos es identificarlo. De nuevo, sé que nos causa un dolor de cabeza cuando tenemos un paciente que nos habla de esto, pero qué bueno que decidió venir donde nosotros, que decidió buscar ayuda y que decidió decírnoslo antes de hacer alguna de estas conductas de alto riesgo. Así que necesitamos que hablemos de suicidio en las escuelas, en todas estas ¿verdad?, diferentes ambientes comunitarios que atienden a nuestra población pediátrica, y pues utilizar recursos educativos que podamos tener para hablar del suicidio. Así que en sus consultorios, en sus clínicas,
asegurar que quizás, ¿verdad? Pues pueda poner un cartel acerca del suicidio, para que entonces pues esos niños que vayan ahí pues digan como que, ah, mira, mi doctor habla, ¿verdad? Sabe lo que es el suicidio, esto que me está pasando a mí, y aumentamos la probabilidad de que entonces pues no lo digan cuando tengan la consulta con nosotros. También a veces nos pueden llamar a nosotros como profesionales de salud a trabajar con comunidades después de un evento suicida. Los suicidios en niños y adolescentes muchas veces afectan mucho a las escuelas de donde vino este niño o este adolescente, afecta a la familia también, pero a veces pues si pertenecen a una comunidad como una iglesia o alguna actividad comunidad, pues nos pueden llamar a nosotros como profesionales a pedirnos recomendaciones. Así que de nuevo, pues es importante que haya un espacio donde se pueda hablar sobre esa pérdida, que identifiquemos que si hay otros niños o adolescentes que tienen alto riesgo de tener consecuencias traumáticas por el suicidio de esta otra persona, y pues ofrecer psicoeducación acerca de los diferentes estadios de pérdida, de que después de un suicidio pudiésemos tener coraje. Un suicidio es una conducta bien violenta y bien agresiva, porque la persona pues se está quitando la vida, pero también está afectando a todas las personas que deja alrededor, así que puede haber coraje, puede haber tristeza, puede haber culpabilidad, y todo eso pues puede ser normal después de un evento suicida. Así que aquí ya para ir terminando, pues les traigo algunos casos basados en la vida real de cuando, pues, ¿verdad? Son todos más o menos del contexto de las escuelas. Estos son unos casos que yo utilizo con psicólogos que están trabajando en las escuelas para ¿verdad? Adiestrarlos en cómo poner esto en práctica. Así que aquí tenemos a Marcos, que es un adolescente de 14 años, está a riesgo de fracaso escolar, así que ya vemos, ¿verdad? Algunos factores de riesgo aquí. Es un adolescente, es varón, no le está yendo bien en la escuela y está tirando sillas en el salón. Cuando llegas al salón, amenaza con tirarte una silla, están todos los niños en una esquina. Quizás a nosotros pues ya nos va a llegar después que tiró las sillas, ¿verdad? Y nos llega a nuestro consultorio para, pues, ¿verdad? Como que pues va a seguir tirando sillas. ¿Cuál es el riesgo de que esta conducta continúe? O ¿verdad? Lo debo de entonces enviar al hospital porque tiene esta conducta agresiva. La gran mayoría de eventos de agresividad física en niños y adolescentes pues es impulsivo, es como un outburst en el momento y no necesariamente implica que van a continuar esas conductas violentas o agresivas. Así que si ya nos llegan a nuestro consultorio después de que hayan tenido este evento en la escuela, pues probablemente, a menos que hayan continuado estos episodios, que llegue a la oficina de uno y continúe peleando y continúe tirando cosas, probablemente no vamos a tener que mandarlo a una evaluación de sala de emergencia psiquiátrica, pero sí tendríamos que ver, pues, qué es, de nuevo, la conducta en niños y adolescentes. Nos está mandando un mensaje, pues, ¿cuál es el mensaje que Marcos está tratando de enviar? Quizás está muy frustrado con que, pues, va a fracasar el año, quizás hay síntomas de depresión que tengan que ser atendidas. Aquí tenemos a Sofía, que es una estudiante pequeña de segundo grado, que está mostrando dificultades haciendo amistades. La maestra la describen como una buena estudiante en general, pero tiene unos episodios donde se tapa los oídos y comienza a menearse en su silla. Durante esos momentos es como si estuviese en un trance, no responde a nadie. Los otros niños la molestan, no quieren jugar con ella. Así que ya aquí, pues, ¿verdad? Esta conducta que estamos viendo, que es muy disruptiva y pues que está llevando a que no pueda socializar, no tenga amistades, pues nos hace pensar como que hay algo aquí sensorial que pudiese estar afectando, nos hace pensar en que asegurarnos de que no estemos en el espectro de autismo y de que esto sea pues una manifestación pues de ¿verdad? De sobrecogerse sensorialmente. Así que estos también pues son conductas de alto riesgo que nos pueden llegar a nuestro consultorio, que son conductas que pues nosotros tenemos que atender. Aquí hay un problema del desarrollo, hay algún problema de aprendizaje, por qué no está pudiendo hacer amistades, porque está teniendo estas conductas que ya pues en un estudiante de segundo grado pues no esperaría.
Acá tenemos a Fabián, que está en 10º, así que volvemos con un adolescente que ha comenzado a faltar a sus clases. Las maestras dicen que fue un buen estudiante, pero que a final del semestre comenzó a aislarse. Se le han observado unas marcas en los brazos como cortaduras cuando sí viene a la escuela. Así que de nuevo, adolescente, nos preocupa quizás un poco pues que era buen estudiante, de momento dejó de ser buen estudiante, empezó a bajar las notas, empezó a aislarse y pues vemos entonces estas señales de autodaño que entonces pues nos llevarían a pensar, hay aquí depresión, hay ideas suicidas y pues de nuevo, y aquí pues probablemente tendríamos que hacer el ask, inclusive pues si nos sale verdad en esa área amarilla, pues quizás hacer el Brief Suicide Assessment para asegurar si Fabián puede estar en verde y puede regresar a su casa, estar en tratamiento ambulatorio, o si está en amarillo o rojo y amerita una evaluación de emergencia, porque queremos pues definitivamente prevenir que sea un intento suicida. Y entonces aquí tenemos a Verónica, que es una estudiante de 8º grado con excelentes notas. Las maestras están preocupadas porque cada vez que hay examen llora, necesita salir del salón. Las maestras expresan que la notan demasiado ansiosa, que ha tenido unos episodios donde dice le va a dar un ataque de asma, pero después de 15 minutos se le van los síntomas. Así que más que un ataque de asma, esto parece un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y pues parecería que Verónica pues realmente lo que nos está trayendo pues es algo más relacionado a la ansiedad, pero como hablamos, la ansiedad pues es una conducta de alto riesgo en el sentido de que nos puede llevar a estas conductas de autodaño, nos puede llevar a estas conductas de uso de sustancias tratando de manejar la ansiedad. Así que importante, pues Verónica tiene buenas notas, tiene muchos factores ahí protectivos y queremos asegurarnos de atender la ansiedad antes de que se convierta en estos problemas, estas conductas de alto riesgo. Así que aquí tenemos algunas referencias que ustedes van a tener y pues bien importante los contactos importantes que está nuestra clínica de psiquiatría de niños y adolescentes de la Universidad de Puerto Rico, que ahí tienen pues verdad el número, nosotros pues atendemos, aceptamos la gran mayoría de los planes médicos, incluyendo todas las cubiertas de Vital, así que sé que a veces es bien difícil conseguir psiquiatras de niños y adolescentes, así que estamos a la orden. Y pues, como siempre, pues hago énfasis en el 988, que es la línea de crisis de suicidio. El 988 en Puerto Rico se conecta directamente con la línea Paz, así que ya no nos tenemos que recordar del 1-800-981-0023, porque cuando llamemos al 988 nos va a directamente transferir a la línea Paz. Y para ustedes los proveedores, el 988 es un recurso donde sí pueden llamar, pueden decir, estoy teniendo esta situación en mi oficina con este paciente, y les van entonces a orientar de cuál es el próximo paso o qué deben hacer. Y si sí también, pues por ejemplo, vamos a suponer, hacen el ask y salió en rojo, y es como que, ajá, ¿y ahora dónde lo envío? Pues el 988 también es un buen recurso para que le puedan decir dónde entonces hay una sala de emergencia donde se atienden emergencias psiquiátricas pediátricas. Así que con eso entonces estamos por hoy. Y entonces vamos Muchas a ver gracias. si Muchísimas gracias, doctora Martínez. Sí, definitivamente hay preguntas, pero ¿verdad? No tengo palabras para agradecerle a toda esta información que usted ha compartido con nosotros. Definitivamente nos va a ayudar a cambiar y ¿verdad? A modificar nuestras prácticas cuando hablamos de atender la salud mental de los niños aquí en Puerto Rico. Y sí hay preguntas, ¿verdad? Desde el punto de vista de las conductas de alto riesgo, nos dio un montón de herramientas para el suicidio. Un aspecto importante que usted trajo atendiendo el asunto del suicidio es incluir a los cuidadores. Ahora, ¿qué estrategias utilizamos para incluir a los cuidadores cuando tenemos conductas de alto riesgo como el uso de sustancias, como ¿verdad? El inicio temprano de actividad sexual? ¿Cómo hacemos esa intervención?
Sí, aquí lo más importante es que nosotros recordemos como proveedores pediátricos que cualquier conducta que está poniendo en riesgo a nuestro paciente, inmediatamente pues ya perdimos la confidencialidad y podemos abrir a entonces divulgarlo a el cuidador. Siempre mi recomendación, cuando estamos sobre todo hablando de adolescentes, es que se lo digamos al adolescente que vamos a divulgar, que tenemos que integrar al cuidador, porque podemos perder la confianza de ese adolescente si se lo decimos a los padres y no hablamos con ese adolescente primero. Así que dejárselo saber. Yo a veces inclusive, pues si es una situación que me preocupa, como pues una conducta sexualizada de alto riesgo, uso de sustancias o inclusive pues autodaño que no necesariamente pues me va a llevar al hospital, yo a veces le digo al adolescente, yo creo que esto lo debemos discutir todos juntos y traigo a los papás a discutirlo con el paciente y le traigo mis preocupaciones desde el punto de vista médico. Me preocupa las consecuencias que está teniendo esta conducta y nos enfocamos en el aquí y el ahora. ¿Qué plan podemos hacer para ayudar a este niño, a este adolescente, a que pues no continúe con esta conducta que lo puede llevar a hacer daño? De nuevo, sé que estos son situaciones que pues nos causan mucha ansiedad. Muchas veces a veces nos causan frustración porque los padres no necesariamente responden como uno le gustaría que respondan, pero nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad como el proveedor de salud de este adolescente, que es dejarle saber a estos padres que son los que son responsables por esa conducta de alto riesgo, porque son los padres. Le vamos a dejar saber, esto me preocupa, esto nos puede llevar a estas otras consecuencias y ofrecer esa psicoeducación, ¿verdad? No es nuestra responsabilidad que el padre o el niño o el adolescente cambie su conducta. Nuestra responsabilidad es identificarla, establecer un plan de acción y dar la psicoeducación acerca de por qué esto es detrimental para la salud. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en cuanto a los juegos de video. Y si los juegos de video de violencia son un factor de riesgo directo para el suicidio particularmente. Sí, bueno, esa es otra conferencia completa aparte, que también la tengo y la doy de vez en cuando. Durante la pandemia no la pude dar mucho porque pues estaban los chicos al frente de la computadora todo el tiempo y pues había que ser justos con ellos. Pero definitivamente la evidencia es bastante clara de que esto no es universal. Estos videojuegos de violencia no universalmente aumentan las conductas violentas en todos los niños, pero hay ciertos niños con ciertas características que la exposición a estos juegos de violencia los desensitiza acerca de la violencia, los hace pensar que estas conductas violentas son normales y por lo tanto pudiese aumentar el riesgo de suicidio, pero aumenta sobre todo el riesgo de conductas antisociales, porque pues están normalizando que esas conductas violentas pues es algo aceptable. Así que nos preocupa sobre todo la exposición a videojuegos violentos en niños que estén en el espectro de autismo, porque por las mismas características de sus fijaciones, que es parte del cerebro de las personas que tienen trastorno de espectro de autismo, pues a veces se pueden quedar bastante fijos en esto de la violencia o no entender el contexto social de que esto es un juego, no es la vida real. Así que eso sería una de las poblaciones donde más hemos visto la literatura que nos preocupa esa exposición a los videojuegos violentos. Perfecto. Y una tercera pregunta es en relación a los padres. Hablamos que puede haber grupos de apoyo para los jóvenes, pero ¿qué hay disponible para los padres donde identificamos que sus hijos tienen conductas de alto riesgo? ¿Dónde los podemos enviar más allá de, ¿verdad?, la orientación que nosotros le demos en nuestra oficina? Sí, esa es una parte que definitivamente no tenemos muchísimos recursos. Como ustedes deben saber, porque trabajan con la población pediátrica, pues, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a AMNI que nos ayuda con la parte de pues, niños con problemas del desarrollo, discapacidad, y ellos a veces tienen algunos grupos de apoyo
pero es más bien para estas conductas de alto riesgo en el contexto de problemas del desarrollo, problemas ¿verdad? De discapacidad. Para niños típicos que simplemente pues están mostrando estas conductas como parte, ¿verdad? De su desarrollo, pues no hay mucho ahí. Así que yo creo que sí, eso es algo que algún proveedor aquí de servicios pediátricos les gustaría hacer un impacto en la vida de nuestros niños y adolescentes, el trabajar estos grupos de padres. Sí, pues por ejemplo, hay algunos psicólogos que proveen lo que se llama positive parenting o estos currículos de cómo, pero esto tiene mucho más que ver con conductas y cómo pues manejar conductas difíciles, pero conductas difíciles en niños y adolescentes pues son conductas de alto riesgo en adolescentes, así que eso pudiese ser. Pero un grupo de apoyo como tal para padres, por lo menos que yo conozco y que me atreva a recomendar, pues no lo conozco. Pues nada, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente por todo, ¿verdad? Todas estas herramientas de nuevo, por contestar a todas nuestras preguntas. Y vamos a pasar entonces a lo que es la encuesta y ver lo que contestaron los participantes de las preguntas que se les enviaron. Seguro. Pues vemos en el post-test que efectivamente, ¿verdad? Pues nos dimos cuenta en niños menores de 12 años el suicidio se asocia más comúnmente con impulsividad, así que lo aprendimos en la conferencia, lo discutimos. No que no nos preocupe la depresión y la ansiedad, que veo que, ¿verdad? Que tenemos unos cuantos que lo pusieron porque sí nos preocupa, pero lo que, ¿verdad? Lo que caracteriza el suicidio en la etapa de la niñez es que normalmente pues hay más impulsividad que estos cambios en estado de ánimo. Y pues también pues, vemos, ¿verdad? El aprendizaje, que como les dije, los instrumentos de discernimiento pues están aprobados para ser utilizados de 10 años en adelante, pero a nivel universal de dárselos a todo el mundo de 12 años en adelante, así que contestaron pues, ¿verdad? Muy bien esa pregunta. Y pues el 100%, pues, ¿verdad? Muy bien, el rol del médico primario es identificar y referir. Así que tengan claro que nadie pretende que ustedes resuelvan estos problemas, pues, ¿verdad? Vamos a mandarlo al referido. Lo más importante de ustedes, que son la primera línea, es esa identificación con ideas suicidas, discutir, ¿verdad? Ese plan de seguridad con los padres, con el paciente, y pues ahora tienen la herramienta del ASK, que pueden ayudarlos a sentirse más cómodos con esa preocupación de refiero o no refiero, y pues ahí el 91% de ustedes en la pregunta número 5, pues tuvo ese seguimiento adecuado, que es el ASK. Se lo exhorto a todos a que lo tengan en su oficina. Y después de un evento suicida, pues igual la gran mayoría, ¿verdad? Contestaron que pues debemos identificar a aquellos con más alto riesgo de consecuencias traumáticas, sobre todo para prevenir otros suicidios. Así que definitivamente hubo aprendizaje en esta conferencia. Fantástico, muchísimas gracias, doctora, y a todos los que participaron de esta serie de conferencias. Esperamos que ellas les hayan provisto de herramientas para identificar y manejar condiciones de salud mental en los pacientes pediátricos en sus oficinas. Recuerden llenar la evaluación. Una vez la llenan, el enlace para la grabación les llega un periodo de 24 horas y el certificado, ¿verdad? Les va a llegar en un periodo de 48 a 72 horas. Antes de finalizar, también quiero, ¿verdad?, dejarles saber de otras actividades educativas que tendremos como parte del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Uno es en seguimiento a las actividades de educación en salud mental y es sobre el concepto de cuidado informado sobre el trauma, lo cual, ¿verdad?, es un enfoque basado en el conocimiento del impacto del trauma, dirigido a garantizar entornos y servicios que sean, ¿verdad?, acogedores y agradables para los pacientes. Esto les vamos a estar comentando en las próximas semanas sobre cuándo va a ser. Debe ser en algún momento en el mes de noviembre. Además, vamos a tener otra actividad donde vamos a trabajar el tema que para nosotros es tan importante, y es prevención de mortalidad infantil. En esa charla particularmente vamos a hablar de datos de Puerto Rico, de cuáles son esas causas principales de mortalidad infantil y cuáles son las estrategias para prevenirlas. Esas sí ya tenemos una fecha y va a ser el 11 de octubre
A las 7:30 de la noche tendrá créditos de CME igual, 1.5 créditos. Y pues básicamente a todos los interesados es cuestión de registrarse y van a recibir sus créditos y la información de manera gratuita. Así que nada, muchísimas gracias a todos, buenas noches, seguiremos trabajando por garantizar que tenemos el acceso para atender todos estos asuntos de salud en nuestra población pediátrica. Les agradecemos su participación, la doctora Karen Martínez, muchísimas gracias siempre y nos estamos entonces viendo pronto. Buenas noches a todos.